continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tal como lo expresara hace unos días el asesor presidencial Marvin Ponce en el foro La Entrevista que se transmite en Canal 11, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se apresta a efectuar importantes cambios en su gabinete de gobierno, una decisión que se alimentó de los reclamos de la militancia del Partido Nacional en la convención realizada en la ciudad de Gracias Lempira, el departamento natal del mandatario, y por la ciudadanía que no encuentra respuestas a sus reclamos de insuficientes servicios o mala administración. El 24 de noviembre recién pasado, los convencionales nacionalistas respaldaron varias mociones, entre estas resguardar al presidente de la República en los cambios que necesite hacer dentro de su gabinete de gobierno, y ha sido el propio mandatario que ha dejado entrever la necesidad de efectuar una sacudida en la nomenclatura del gabinete del gobierno como parte de un proceso de renovación del equipo de colaboradores. Entre estos se incluye a los titulares de varias secretarías de Estado que, conforme a reclamos de la población y del propio nacionalismo, no llenan expectativas del cargo y salieron reprobados en la evaluación por resultados. El mandatario comunicará próximamente la sustitución de varios de sus cercanos colaboradores que no continuarán en sus funciones por lo que falta de su segundo mandato. Desde el primer periodo de su administración, el mandatario ha mantenido su estructura casi intacta, con muy pocas modificaciones desde que asumió funciones en enero del 2014. Como parte de esa columna vertebral, algunos ministros y asesores solo fueron rotados de puestos y trasladados a otras dependencias. Carlos Hernández, director de la Asociación por una Sociedad Más Justa, destacó que ha asistido a reuniones en las que se ha hablado de un gabinete que integre a diferentes sectores de la sociedad. El directivo reconoció que hay un desgaste natural después de 5 años en la administración pública, además que el país pasa por una situación que reúne distintos tipos de problemas locales y externos. Pese a esto, se necesitan cambios, que ya hay funcionarios muy opacos y en este momento se requiere fuerza. El presidente necesita gente que dé la cara por el gobierno, precisó el dirigente de la ONG. Criterio que el expresidenciable de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, no comparte, pues a su juicio el cambio de funcionarios solo muestra el fracaso de la administración nacionalista. Esos altos funcionarios fueron seleccionados por su activismo, no por su capacidad, sentenció Nasralla, postura en la que el exmandatario y líder del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, va más allá, al pedir la renuncia y elecciones anticipadas para llenar el vacío político que el Partido de la Estrella Solitaria podría dejar. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Vamos a hablar sobre el tema de la vida nacional, también sobre este gabinete de gobierno. Se habla de cambios, como decía Carlos y Samantha en la introducción. Don Filadelfo Martínez, bienvenido. Gracias por estar acá. Junto a don Julio Navarro. Mucho gusto, Raúl, de Filadelfia. Mucho gusto. Anda contento Julio por el triunfo del Motagua. Motagua es gente sufrida. Tienen derecho a alegrarse, principalmente en Navidad. Claro que sí. Ya casi. Vamos a ver qué pasa el domingo. Pero, ¿qué pasa en el gobierno? En el gabinete de gobierno del presidente Hernández se habla de que van a haber cambios. Va a comenzar Juan Orlando el 6º año de gobierno. ¿Qué piensa usted?
Raúl, el presidente de la República inició un segundo mandato con la misma gente. Yo creo que en su partido esperaban que renovara un poco los altos funcionarios de su gobierno y no lo hizo. Porque el presidente de la República ha tenido una característica. La gran cantidad, o por no decir todos, son funcionarios, sus funcionarios son personas que no tienen carisma, que no tienen imagen, que no tienen la capacidad de hablar por el gobierno. Porque el estilo del presidente ha sido que el único líder que hay en el gobierno que es capaz de explicar hasta el estado del tiempo es él. Entonces no han podido sobresalir figuras que sean capaces de encarnar y defender al gobierno cuando el gobierno esté en dificultades. Y yo creo que el presidente a este momento se da cuenta que su gobierno tiene serios problemas y que ya su voz no es suficiente o no tenga la suficiente credibilidad o aceptación para defender al gobierno. Entonces es de suponer que él busca nuevas caras que tal vez puedan darle vitalidad o credibilidad al gobierno que él ejerce. Yo no sé si a este momento es el gobierno el agotado o es el gabinete y los funcionarios los agotados, los que han perdido imagen y los que han perdido confianza ante la población. Tampoco yo creo que es de decidir si el presidente de la República va a hacer cambios por la presión de su militancia política en el Partido Nacional, como se expresó en la última convención del partido en Gracias. Porque presión por parte de la ciudadanía, yo no veo ninguna hacia el presidente para que haga cambios. La ciudadanía ya días está totalmente indiferente a quiénes son las personas que ejercen cargos en la administración pública. A este momento, cambiar de gabinete, cambiar de altos funcionarios, significa para el presidente buscar gente que tenga su confianza, que puede ser que haya muy pocos, que él tenga su confianza, que sean personas que tengan las competencias para ejercer el cargo y también que sean personas que puedan defender al gobierno en equipo y que no vaya cada uno de ellos a hacerse imagen ante la debilidad misma del gobierno como tal. Y también creo que el presidente tiene que cuidarse al seleccionar nuevas personas de que éstas no sean totalmente antipáticas a la militancia de su partido y a los dirigentes intermedios del partido, porque todo es conocido que la mayoría de los dirigentes departamentales o dirigentes municipales del Partido Nacional no se sienten representados ni sienten que tienen expresión política en los altos cargos del gobierno. Las quejas que ellos tienen son permanentes en que no conocen a los ministros. Bueno, la mayoría de nosotros que vivimos un poco analizando cosas políticas no conocemos la mayoría de los miembros de los gabinetes de los altos cargos. Yo estaba haciendo una relación, Raúl, y mira, no es fácil a este momento renovar y armar un nuevo gobierno. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Hay que nombrar 7 ministros sectoriales. ¿Tendrá el presidente de la República fuera de su gabinete 7 personas que tengan la total confianza de él para dirigir esos 7 gabinetes sectoriales? Mira, tiene que nombraría 12 secretarios de Estado, que los secretarios de Estado, como decía don Memi Acosta, que no eran ministros sino secretarios de Estado, tienen que ser personas competentes, pero también a este momento no de tanto de peso político, sino de imagen, de aceptación de la población. Mira, en el gobierno hay 20 institutos que cumplen funciones de carácter administrativo muy importantes a nivel sectorial. Esos institutos necesitan conseguir 20 personas que no solo tengan su confianza política, sino que tengan los atributos de carácter profesional para que pueda ejercerlo. Mira, el presidente tiene que nombrar 9 comisiones, 9 a 10 comisiones importantísimas hay dentro del gobierno. Esas comisiones tienen hasta 5 personas,
5 o 6. Y hablo de las personas, de las comisiones que habla la ley de administración del Estado. No estoy hablando de otras 13 comisiones de intervención que ha nominado el presidente de la República. Ya con eso serían aproximadamente 22 comisiones que tendría que buscar el presidente de la República. Mira, el Estado tiene 9 empresas, todavía se queda con 9 empresas. También tiene que nombrar unos 9 gerentes dentro de las empresas. Tiene que nombrar sus gerentes, directores generales, etcétera. Hay 5 direcciones, comenzando por la SAR, sumamente importantes, que son incluso a veces más importantes que una Secretaría de Estado. ¿Puede el presidente a este tiempo, con las desconfianzas mutuas que existen, encontrar 5 personas? Mira, tiene que administrar el presidente de la República, que uno no lo crea. Todavía hay 5 bancos que el presidente de la República ejerce funciones o ejerce control sobre ellos. Algunos, como Fosobi, que no son un banco, pero funcionan prácticamente como un banco. Entonces, eso es más o menos el presidente de la República. Si quisiera hacer un cambio estructural dentro de su gabinete, el presidente de la República necesita aproximadamente unas 134 personas. 134 personas que tengan la confianza de él, que tengan la aceptación de su partido y que generen expectativas positivas en la población. A este momento yo veo serias dificultades para lograrlo. Así es el poder, Raúl. El poder, por eso cuando yo creo que una persona llega al poder se ha de sentir sumamente atribulada en cómo nombra tantas personas en cargos importantes. Ese vacío en las sociedades democráticas como en otros países, ese vacío lo cubren los partidos políticos, que son los que ponen toda su maquinaria a gobernar. Pero cuando un gobernante ignora el clamor de su partido, entonces tiene que hacerlo él a nivel personal. O sea, la situación del presidente de la República a este momento, que él cree que cambiando caras puede privar o puede limitar algún descontento que existe en la población, a mí me parece que es muy difícil que eso tenga algún logro positivo. Licenciado Martínez, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la situación en este momento del gabinete de gobierno? ¿El porqué de estos cambios? En realidad es como una tradición, que a fin de año se genera un ambiente muchas veces artificial alrededor de la necesidad de cambios en el gabinete. Es ya una costumbre que los funcionarios le entregan al presidente su renuncia para que el presidente no se vea en la incomodidad de pedirles públicamente o separarlos. Yo me he sumado a este debate en gran medida porque el presidente tiene fama de ser un hombre terco y creo que es importante que nosotros insistamos en la necesidad de que el gobierno cambie de rumbo. No podemos seguir en esta especie de anomia, de caos en la sociedad en general, que uno no sabe hacia dónde va. Tenemos una crisis imprevisible, uno no sabe cuál, como comentábamos antes de iniciar el programa, hay que ver pronóstico todos los días. En general, yo creo que el gobierno tiene que dar mensajes de mayor seguridad, de estabilidad, pensando en los grandes problemas de Honduras. Creo que ese es un tema por lo que vale la pena tener este debate. Lo otro es que algunas lecciones, ¿verdad? Por ejemplo, este hombre no violó la ley para reelegirse, nos metió en un enredo y está demostrando que gobernar durante 8 años tampoco es una salida para resolver los problemas de Honduras. En el pasado se decía que 4 años, perdemos un año en que el gobierno pueda aprender cómo se administra la cosa pública y tenemos otro año de elecciones, pero realmente lo que hay es 1 año y medio de gobierno. Y como decía el maestro Julio Navarro, este gobierno ya va a iniciar su 6º año de gobierno y estamos hablando de cambios, porque todos estamos inconformes con la manera como se está administrando la cosa pública. Y entonces aquí yo creo que hay un elemento a tener en cuenta, además de los factores legales, un tema muy concreto de racionalidad,
de pensar si vale la pena o no tener gobiernos tan largos. Y finalmente, yo creo que hablar de cambios de gabinete, si por ejemplo no lo ligamos a un reenfoque de cómo se administra el presupuesto general de la República, vamos a estar hablando de los mismos cambios que se han hecho en el pasado, cambios para no cambiar nada, además de lo que ya mencionaba el maestro Julio Navarro, de que el presidente necesita poner en los cargos, sobre todo más conflictivos, más complicados, a personas de confianza, pero que le puedan dar un cambio de verdad a la situación. Nosotros no podemos seguir en educación y en salud con la situación que ahora tenemos. Y es impresionante porque hay recursos. Es un problema de gestión, de gerencia de la cosa pública que todas las personas que el presidente ha nombrado ahí, ministros y comisiones, le han fallado al país. Entonces sí, yo creo que es importante pensar en la necesidad de un cambio, yo diría radical. Nosotros no podemos seguir en este debate de cuál es la causa de las caravanas, de si las caravanas son provocadas por los enemigos del gobierno, que hay enemigos en el gobierno que no lo dejan gobernar. Creo que si el presidente buscó estar otro periodo más, era para dirigir Honduras y dirigirla de manera positiva, sacarnos a nosotros de los verdaderos problemas que nos están aquejando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la sensación que todos tenemos nosotros es que Honduras, en vez de mejorar, va para peor. Y por lo tanto, creo que vale la pena pensar en cambios a nivel del gabinete. Cuando se habla de sacudida, ¿qué tan drásticos deben ser los cambios? ¿Un cambio de casi todo el gabinete, la mitad del gabinete o uno que otro? Es que, mira, eso depende de la estrategia que tenga el presidente de la República. Si el presidente de la República quiere hacer cambios para salir de la crisis política que él tiene como tal, a mí me parece que es equivocado para el país. Ahora, si el presidente de la República quiere hacer cambios dentro de una estrategia de consenso con fuerzas políticas, no tanto de la oposición, sino con fuerzas políticas y gremiales que puedan adquirir un compromiso para definir una estrategia de aquí para allá de cómo gobernar el país, sí podía funcionar. Porque mira, Filadelfio dijo algo muy importante, que toda la vida ha sido ilusión de los políticos. 4 años son muy pocos, dice. 4 años son muy pocos. Y los liberales allá en 1982 con la Constitución querían 6 años. Y el Pino se opuso a los 6 años. Pero siempre a la duda, 4 años son muy pocos. Y hoy nos damos cuenta que eso no es cierto. O sea, que eso de los 4 años que le generan la mesa que decía Maduro que había dejado servida al nuevo, ¿va? O sea, hoy en día vemos que el presidente actual ni tampoco pudo dejarse la mesa servida para el siguiente año. Entonces, el agotamiento del gobierno, yo creo que también es el agotamiento del liderazgo del presidente de la República. Y yo sospecho que va a tener dificultades para encontrar personas que se hagan cargos de altos puestos políticos, porque puede encontrar personas que se hagan cargo, pero que reclamen algún grado de independencia en la ejecución de sus tareas. Y sabemos que el presidente no tiene esa cultura política de permitir que otros puedan sobresalir por el trabajo que desarrollan. Uno se pregunta, Raúl, ¿el presidente de la República tiene alguien que pueda convertirse en la Secretaría de la Presidencia, que tenga el nivel de confianza de él? A esta fecha ya todos sus amigos los habrá repasado y los habrá puesto en cargos muy importantes. Yo creo que a mí me parece difícil. Creo que va a dejar a Eval siempre. Entonces, ¿pondrá a alguien en infraestructura y servicios públicos? Se ha mantenido siempre al mismo ministro. Ese es un cargo estratégico. Que esa estrategia de desarrollo que debía de definirse, deberíamos de verla en la aprobación del presupuesto general de la República. Y aún con todo lo que ha pasado y está pasando, yo no veo que en el nuevo presupuesto se haya redefinido
una nueva estrategia de gobernabilidad en base a la inversión que debe hacer el Estado con su presupuesto. ¿Quién va a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en un cambio brusco así que pueda hacer el presidente de la República? ¿Encontrará a alguien de confianza o lo va a hacer las de Bolsonaro, que se va a ir a apoyar en los militares? Bolsonaro ahorita lleva siete militares retirados en su nuevo gabinete. ¿Encontrará a alguien que se haga cargo de la Secretaría de Salud? Uno de los principales problemas que tiene el gobierno en la no funcionalidad de los hospitales públicos, que están en una calamidad enorme, que el Seguro Social sigue intervenido y sigue justificando que no atiende a los derechohabientes por la quiebra que le hicieron hace 5 años, y el seguro sigue cobrando a los derechohabientes y no presta los servicios. Presidente de la República, ¿puede encontrar a alguien que se haga cargo de la Secretaría de Educación, cuando el actual ministro que puso en la Secretaría de Educación no tiene ni el poder político para poder nombrar sus asesores, sino que es un caos el que hay dentro de la Secretaría de Educación, y no porque el actual ministro no tenga su capacidad, sino porque es la anarquía que tiene el Partido Nacional dentro de la Secretaría de Educación, donde no se sabe quién manda? Entonces, el nuevo secretario ocupará poder realmente para ejercer sus funciones o no, o va a estar maniatado. ¿Quién va a ser el ministro de Trabajo y Seguridad Social, cuando uno de los desafíos que hay actualmente con relación a las caravanas de migrantes y todo es crear oportunidades de empleo, realmente oportunidades de empleo digno, que le puedan generar condiciones de supervivencia a la gente? Uno ve una Secretaría de Trabajo realmente cansada que ya ni conflictos laborales resuelve, porque como no hay creación de empleo tal, no se crean esos conflictos. O sea, la Secretaría de Trabajo prácticamente se ha dedicado a administrar y darle seguimiento a los controles que hay en los pocos sindicatos que tienen contratos colectivos. Raúl, ya día está abandonada la Secretaría de Agricultura y Ganadería, porque prácticamente hemos abandonado esas dos actividades económicas en función de las importaciones que hacemos amparados en el Tratado de Libre Comercio. Pregúntale a los que producen carne de cerdo, están prácticamente quebrados, porque el cerdo que importan de los Estados Unidos es un cerdo subsidiado, porque allá el maíz no es para consumo humano, sino para consumo animal, y ha sacado del mercado a todos esos productores. La caída de los precios de la carne también por los problemas de importación. Entonces, una Secretaría de Agricultura y Ganadería requeriría independencia para poder actuar, pero también requeriría apoyo financiero del Congreso Nacional, que es donde se aprueban los presupuestos. Y Secretaría de Finanzas. Yo a Secretaría de Finanzas últimamente no le veo problema. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Finanzas ya días está intervenida por el Fondo Monetario Internacional, que es el que define la estrategia que se sigue para recaudar, la estrategia para distribuir, incluso la estrategia para pagar y cuándo hacer los desembolsos necesarios. Se ha convertido en un organismo eminentemente técnico y no un organismo que pueda proyectar hacia dónde van las finanzas, hacia dónde se invierten ese tipo de finanzas. Entonces, todos los cargos que te hablo que se refiere a las secretarías en sí, ¿encontrará el presidente a este momento personas de su partido que tengan la confianza necesaria para sumarse a su gabinete? ¿O los encontrará en los partidos emergentes que quieran compartir el poder con el Partido Nacional? ¿O lo encontrará en los gremios empresariales que también quisieran sumarse al gobierno, tal vez para enderezar actividades prioritarias que a ellos les interesa? Te hablo nada más de este campo de las secretarías ligadas a las secretarías sectoriales, que son claves. Y se me olvidaba alguien. ¿Necesitas un ministro de Relaciones Exteriores más visible? Raúl, cuando ves la tradición que ha habido en Honduras de quienes han sido los ministros y las ministras de Relaciones Exteriores, han sido gente realmente de carrera. Honduras ha sido muy cuidadoso en nombrar ministros de Relaciones Exteriores.
Hoy la ministra de Relaciones Exteriores, yo la conocí hasta que apareció la caravana. Antes no. Hoy en día, en el mundo globalizado, ocupás un ministro de Relaciones Exteriores realmente visible, que tenga la capacidad de negociar, de andar promoviendo el país, incluso te digo a nivel de turismo y a nivel de la cooperación externa. No lo hay, porque han desaparecido prácticamente esas figuras, y no porque no existan las figuras, sino porque el presidente sabemos que su estilo es que él es la gran figura del gobierno. Nadie puede a los lados sobresalir como figura. Arturo Corrales, que era visible antes, totalmente invisibilizado en el último año, que a veces era Arturo, le daba orientación estratégica al gobierno, pero eso pareciera que hoy no existe. Sí. Quiero decirles que en San Pedro hay enfrentamientos entre estudiantes que quieren clases y que no quieren clases. Aquí estoy con dos maestros también. Ya vamos a ir más adelante a San Pedro Sula. Su análisis. En realidad es un problema de liderazgo y de liderazgo del presidente. Lo que está en crisis es ese estilo que durante 5 años el presidente ha demostrado que no le funciona. Primero, un estilo, como decía el maestro Julio, en el que no tiene gran capacidad para delegar, no confía en sus colaboradores más cercanos. Y entonces esto genera contradicciones. Yo puedo mencionar, por ejemplo, en el tema de ambiente. Son evidentes las contradicciones entre el ministro de Medio Ambiente y el comisionado para el tema de cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? Entonces usted ve ahí que estas instituciones no pueden caminar de la mano en un problema crucial para Honduras, como es el cambio climático. Luego, tenemos otro problema con el tema del liderazgo, y es que yo no creo tanto que sea buscar fuera del Partido Nacional. A mí me sorprende, por ejemplo, se dice el Partido Nacional es el partido más grande de Honduras, y obviamente es el partido que más votantes tiene. Pero fíjate que a la hora de buscar personas con capacidad para dirigir la administración pública, uno se sorprende, este partido no tiene recursos. Que antes decíamos que era el único partido que tenía. Sí, entonces tenemos aquí un gran problema que el Partido Nacional, a pesar de que tiene una escuela de cuadros políticos, no ha sabido, y ahí no estamos hablando de 5 años, claro. Ahí estamos hablando de casi una década, porque hay que incluir los 4 años del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Y en una década el partido de gobierno no ha sido capaz de formar un contingente de funcionarios públicos capaces, burócratas comprometidos con la eficiencia y con la eficacia de la administración pública. Entonces tenemos aquí otro problema de liderazgo del cual es responsable única y exclusivamente el Partido Nacional y por ende el presidente de la República. Y finalmente el tema de que el problema de Honduras va más allá de esta crisis política. Yo creo que a mí me da pesar, fíjese, por ejemplo, y estoy de acuerdo con quienes critican al señor representante de Naciones Unidas en el país, que anda entusiasmado ahí queriendo mostrarnos logros de un diálogo, pero a mí me da mucho pesar que este diálogo no haya funcionado, porque lo que más necesita Honduras en este momento es diálogo con todas las fuerzas. Cada uno de los problemas que nosotros tenemos es extremadamente complejo, el tema de seguridad, el tema de la pobreza, el tema de cambio climático, y todos estos temas son los que finalmente producen estas migraciones. Creer que las migraciones se resuelven poniendo cónsules para que No, el problema es de fondo, y en gran medida es por ese tema de liderazgo. Yo creo que lo que el partido de gobierno tiene que revisar es esa manera de cómo se ejerce la presidencia de la República. Tenemos tiempo, hay 3 años más todavía, en lo que el partido de gobierno, el presidente de la República, tiene tiempo, pero además está obligado a hacer un cambio realmente a fondo si queremos que este país sobreviva. Yo creo que es un gran reto el que tiene el Partido Nacional por delante. Sí, voy a ir a San Pedro Sula, una pausa. De ahí Henry manda la pausa, enfrentamiento, lamentablemente no hay clases en la Universidad de San Pedro Sula. También ha habido enfrentamientos en los últimos días
acá en Tegucigalpa. Herlin, ¿qué ha pasado? Adelante. Bien, estamos ubicados a esta hora aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, donde pues un grupo de estudiantes tanto de Derecho como de Medicina violentaron una de las entradas para poder ingresar al campus porque ellos están desesperados ya que quieren recibir clases. Aquí estamos observando uno de los candados que pretendieron también uno de los jóvenes pues destruir para que pudiera ingresar otro grupo de estudiantes porque hay diferentes oposiciones. Una parte quiere recibir clases, la otra sigue en las afueras del campus, como podemos observar en las imágenes, pero pues ya ha ingresado una buena parte, solamente que los catedráticos no han hecho el respectivo ingreso, por lo tanto pues da lo mismo porque no hay clases. La presencia de los principales líderes de este movimiento pues no se encuentran en este momento y hace algunos minutos pues muchos se dijeron de todo acá donde estamos ubicados, tanto los que quieren recibir clases como los que se oponen a estas medidas. Brevemente vamos a tratar de conocer las reacciones por acá por parte de uno de los estudiantes. Bueno, ustedes quieren recibir clases y lo han demostrado, que han quitado pues algunos candados de unas entradas. Claro, lo hemos hecho porque queremos recibir clases, pues, o sea, el actuar de ciertas personas ¿cómo le explico? Meten miedo a la población estudiantil. O sea, la mayoría de estudiantes no saben por qué está pasando esto. Ni siquiera están acá en ese momento. Exactamente. Y los que están ahí, los que dijeron de que si quieren clase, que no sé qué son la mayoría. Un decir, nosotros somos aproximadamente 15.000 estudiantes aquí en una ABS y solo quieren toma por decir 5.000 contra 10.000, o sea, no se puede. Pues, o sea, dicen ellos que hacen asambleas y que sí, se van a tomas, cuando la mayoría de carreras no tienen ni asociación. Bueno, en este momento no hay protestantes acá donde estamos. ¿Quién se va a hacer cargo de abrir los portones? No, la verdad es que el portón está abierto. La gran indiferencia de muchos y por el mismo miedo que ellos tienen no entran. ¿Ustedes quieren clases ya? Sí, nosotros queremos clases, estamos a una semana de terminar el periodo y ellos se vienen a tomar la universidad. ¿Cuál es su nombre y qué carrera? Alejandro Romero, Derecho. Muchísimas gracias a Alejandro Romero de la carrera de Derecho, pues como pueden observar en las imágenes, bueno, este es el primer vehículo que va a ingresar en este momento aquí a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras después que se abriera pues uno de los portones en este sector por parte de los dirigentes estudiantiles de Medicina y también de la carrera de Derecho. Pero pues está entreveremos este día por lo menos de clases, solo que no hay protestantes, tampoco hay autoridades por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que qué va a pasar, si habrá clases a partir de las 12 en la jornada de la noche. Bueno, así está el ambiente aquí en la UNABS, donde pues algunos minutos hubo enfrentamiento por parte de los estudiantes, tanto de los que quieren recibir clases como los que se oponen y dicen que aprueban esta lucha que tienen aquí dirigentes, de los cuales es nula la presencia aquí de dirigentes de los pues encapuchados que se toman estas instalaciones. Con esta información y con estas imágenes de mi compañero Juan Carlos Castillo, vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Y continuamos. Si me pones el cuadro ahí de los funcionarios del gabinete, por favor, Fabricio, para que me digan mis invitados. Salvador Narrala dice que esos no son cambios necesarios, que el gobierno se está cayendo a pedazos. Eso es lo que piensa. Ahí están los ministros. Evo, si me hace el favor de acercarle. Ahí están. ¿Quiénes de esos deben salir y quiénes deben quedarse? No, yo creo que el presidente es el que debe saber quiénes le funciona o no le funciona. Yo te dije, el resto de la población en Honduras ve con indiferencia quién esté o quién no esté. Porque cada vez esos ministros son menos ejecutivos y son más dependientes del presidente de la República y hacen sumos esfuerzos esos ministros para invisibilizarse. Es que el problema es que uno se enfoca en salud y educación por lo sensible del tema, pero viendo la pantalla
uno se pregunta, ¿y cuál es la política que se está implementando en agricultura, por ejemplo? Ganadería es totalmente ausente, digamos. Turismo es un problema de que Honduras no pasa de lo mismo, ¿verdad? Ya mencioné las contradicciones a nivel del tema del ambiente. Es decir, nosotros no logramos tener ahí una política consistente para proteger nuestros recursos naturales. Ya el maestro decía que en finanzas así no nos debemos preocupar. Realmente este es otro tema en el que el país está intervenido, y lo que finanzas ha hecho con éxito es apegarse entonces a los acuerdos que nosotros hemos suscrito como país con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí usted puede seguir pasando, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el tema de desarrollo y seguridad social, ¿verdad? Se tiene que revisar esta política que le ha dado éxito al Partido Liberal para conseguir votos, toda la política del clientelismo, el clientelismo político, pero es una política de compensación social que no ha tenido un gran efecto en la reducción, por ejemplo, de los índices de pobreza. Y entonces usted va repasando tema por tema. En el tema de seguridad tenemos que reconocer que hubo avances, yo creo que en el tema de seguridad inclusive hay lecciones aprendidas que el presidente debería tomar en cuenta. En el momento que se requería hacer un cambio drástico en la policía, encontró una persona de su confianza, le dio las posibilidades de hacerlo. Entonces es un poco lo que se necesita en los otros ministerios, como en el de salud, de que estamos hablando. Entonces se puede ver entonces que como estaba mencionando usted en el caso del candidato Narrala, el problema no es de una secretaría en particular, el problema es del presidente de la República, del gobierno de la República, que no tiene una política coherente que satisfaga a la sociedad hondureña. ¿Quiénes? Por ejemplo, salud y educación ya están intervenidos. ¿Está intervenido? Seguridad también está intervenida. Porque de seguridad depende de la policía. Hay una comisión interventora. Educación también hay una comisión interventora. Ahí nomás educación está una comisión interventora. Seguridad una comisión interventora. Salud otra comisión interventora. Entonces, de esos interventores va a salir el próximo ministro. Debería ser, porque al menos ellos conocen cómo funcionan esas secretarías. Pero mira, hay una secretaría clave, por ejemplo, para este momento, la de Reinaldo Sánchez. Secretaría de Desarrollo y Seguridad Social. Es el FIS de antes, ¿no? Es algo así. Pues para el nombre que tiene, no solo debía de hacer puertas, hacer ventanas, sino que debía tener una concepción del desarrollo social del país, ¿va? Sí, pero no se ve, pues. Él habla más como presidente del Partido Nacional que como ministro. Como presidente del Partido Nacional le permiten hablar, pero como ministro yo nunca lo he escuchado. Lo conocemos muy poco. Definir una estrategia de desarrollo social del país. Yo creo que ellos están en deuda. Pero repito, yo creo que no es problema de ellos, es problema del presidente. Ponerlo en pantalla, por favor, otra vez. ¿Es un buen gabinete? No, yo creo que es un gabinete a la medida del presidente. No quiero que a nadie de ustedes conozcan, ni nadie de ustedes pueda sobresalir por sobre lo que yo digo. ¿Y señor Martín? Si fuese un buen gabinete, aquí estuviéramos hablando de no darles el premio Nobel, pero por lo menos de que continuaran. Estamos hablando más bien de una mala gestión. Y yo coincido con el maestro Julio, son ellos como titulares de las diferentes secretarías, pero hay un problema de la conducción general. El liderazgo del presidente no es positivo en ese sentido de construir sinergias para que el gobierno pueda caminar de manera coherente. Eso yo creo que es el tema de fondo aquí. ¿Quiénes, por qué y con qué mérito se puede acceder al cargo de ministro? Bueno, el primer mérito que debe tener alguien para ser ministro, cuando uno tiene conciencia de lo que es el poder, es que sea una persona de confianza. El poder se rodea de personas de confianza. 2,
de que tenga las competencias requeridas para el cargo. Porque yo no hago nada con alguien que confíe totalmente en él, pero que sea incompetente. Entonces necesita. Y una tercera característica que debe tener alguien es que tenga capacidad de trabajar en grupo. Mira, no te menciono si es honesto o es deshonesto, porque las personas cuando no han estado en el poder, se puede hacer que los conozcas como personas sumamente honestas, pero el poder, como decía Max Weber, es demasiado tentador para que todas las emociones o sentimientos que uno tenga puedan florecer con el poder, mismo. Es que eso del poder es bien difícil. Por ejemplo, una vez yo le pregunté a un amigo, ¿por qué pusiste abogado en un cargo importante? ¿Por qué me va a hacer caso? ¿Por qué no pusiste a tal? Ese no me haría caso. Es inteligente, pero no me haría caso. Sí, ese es el problema de lo por que eso te digo, el poder. eso entra dentro del nivel de confianza. Por eso es un problema del presidente. Porque un presidente que no tiene capacidad de delegar, y aquí yo creo que estamos entrando en esto que mencionábamos, el gobierno, los últimos gobiernos, esa mezcla entre la actividad partidaria y la gestión como administrador público le ha hecho mucho daño al país. Es decir, usted tiene, por ejemplo, en infraestructura, ahí está el ministro y él fue coordinador de la campaña del presidente. Entonces, usted tiene ahí esa mezcla que está demostrando que no ha sido positiva. Tiene que tener funcionarios y creo que el tema es más que si le hacen caso o no le hacen caso al presidente. En las secretarías tienen que estar hombres que no tengan en el futuro inmediato aspiraciones para elegirse en cargos públicos, porque entonces se desnaturaliza su función. Tienen que ser personas, hombres o mujeres, que estén ahí para cumplir con la función constitucional que está asignada en la ley, de tal manera que el presidente no tenga temor de que lo van a... Por el contrario, yo creo que es una virtud poder desobedecer al presidente. El presidente está jugando, digamos, en grandes ligas, claro, y muchas veces hace recomendaciones que son políticamente improcedentes, que legalmente no se deben hacer, que desde el punto de vista financiero tampoco hay posibilidad. Y un ministro tiene que tener la capacidad de decirle, eso no se puede hacer. Y en función, peor ahora que todo el mundo desfila para los tribunales. Exactamente. Entonces, eso es lo que se necesita. Personas que sean ciegas, personas que... yo creo que ese es el gran problema ahora, que tenemos personas que no contradicen al presidente, pero contradicen la realidad. O mejor dicho, o no se oponen a la realidad. Entonces lo que nosotros tenemos es, y no es percepción, y esto es generalizado, la gente se queja del mal funcionamiento del gobierno en general. El gobierno en general. Y una de las explicaciones es esta. Por lo tanto, yo creo que la mirada tiene que echarse por encima de ese círculo de hierro de confianza que el presidente tiene ahora muy limitado. Hay que reconocer también que esto ya se ha repetido hasta la saciedad. El presidente hasta hace muy poco tenía personas de su confianza como el exministro Hernández Alcerro, como la desaparecida Hilda Hernández, que le permitían a él dedicarse a otras cosas. Entonces ahí tiene dos vacíos que no ha podido llenar y eso tiene que resolverlo, porque no puede seguir queriendo dirigir el gabinete con las cosas más sencillas. Yo creo que tiene que aprender a delegar. Raúl, ¿quién es el secretario de Estrategia y Comunicación? No hay. No hay, ¿verdad? Esa es una secretaría clave en estos momentos de conflicto, de falta de cuestionamiento de credibilidad del gobierno. No, está la licenciada María Andrea Hernández, Matamoros, María Andrea Matamoros, que era vicecanciller en el gobierno pasado. ¿Te imaginas? De Estrategia y Comunicación. ¿Quién la conoce? Nada más en su familia, quizá, va. Mira, volviendo a las instituciones, va, porque el gobierno tiene rostros. Póngale las fotos ahí, Julio. Tiene rostros. SAR, el Sistema de Administración de Rentas. ¿Es eficiente o no es eficiente?
sí creo que es eficiente dentro del modelo rentista que tiene el gobierno. ¿Cómo le meto la mano a la bolsa al empresario? ¿Cómo le meto la mano a la bolsa al empresario, al emprendedor o al contribuyente para sacarle dinero? Es el éxito más grande del gobierno que nos han sacudido. Para sacarle dinero. Ya decía don Carlos Flores, tenemos un modelo rentista, un modelo fiscal de cómo le saco el dinero a la gente. Pero parte de ese dinero puede hacer que el empresario lo ocupaba para generar inversiones o a generar empleo. Infoc. El Infoc es una institución clave en todos estos momentos de cambio tecnológico, de habilitación de trabajadores. No, ¿qué se anda pensando? Que hay que privatizar a Infoc. Mira, Raúl, a Infoc, Filadelfia, a Infoc le puede pasar toda la algarabía que se creó, recordás, con la famosa coalianza. Que coalianza era la solución, mano. Como el músculo del gobierno con el músculo empresarial del sector privado iba a lograr impulsar un modelo de gestión de desarrollo en Honduras inigualable. Y hoy coalianza no puede ni pagar la energía eléctrica, ni el teléfono, ni puede pagar a sus empleados públicos. En eso pueden convertir al enfoque una vez que lo privaticen. Hondutel ya no es estratégico para el gobierno a nivel de recaudar fondos, pero sí es estratégico a nivel de vigilar a los operadores privados de telefonía móvil, fundamentalmente. Sí es fundamental. Recuerda que la conexión externa todavía está bajo Hondutel. La ENE. De las empresas en que se convirtió la ENE, yo sí creo que todavía es importante el sector en que el gobierno tiene influencia. ¿Quién se va a hacer cargo de la ENE? Después de que han tenido un gerente que ha estado más preocupado por contar actas que realmente por definir estrategias de que las pérdidas técnicas del ENE sean cada día menores. No, él andaba no interesado en reducir pérdidas técnicas, sino en cómo aumentar el volumen de votos del partido al cual pertenece. Que vaya a venir un funcionario con ese perfil, con esas características, yo creo que mejor dejarían al que ya tiene, porque ya tiene su rutina establecida. El INE. Aquí me está escribiendo el gerente del INE. El INE. Te estaba oyendo. El INE es una institución estratégicamente importante porque ahí se producen los insumos para poder definir estrategias sectoriales. El INE, por la influencia externa que tiene, el INE ha producido buenas estadísticas. Le voy a poner un ejemplo. Una estadística que ha producido el INE es que el 24% de los padres de familia de Honduras no le ven importancia a mandar sus hijos a estudiar, porque están convencidos hoy en día que tienen 3 hijos con títulos universitarios que tienen mayores dificultades para conseguir empleo que el muchacho que no estudió, etcétera. Ese dato lo da el INE. El INE lo da. O sea, pero que menos lo lee el gobierno. O sea, el INE le da datos de que la inversión del Producto Interno Bruto en educación del 2009, que era el 8%, ha bajado al 5.2%. O sea, el INE, que es dependiente del gobierno, le da esa estadística. O sea, que es una institución muy importante en Honduras si se tomara en cuenta para definir el presupuesto general de la República. El INE le dice dónde están las deficiencias y todo eso. Conatel. ¿Empresa importante Conatel? Claro. ¿Quién tiene Conatel hoy en día? No se sabe. No se sabe. Bueno, acaban de nombrar a don Enrique Castellón. A don Enrique Castellón. Sí. Debe ser un estratega en telecomunicaciones. Porque ahí ocupas eso, tener competencia, no es suficiente la amistad. Él estaba en la portuaria, ¿no? Estaba en la portuaria. Sí. Otro, volvemos a lo que dice Villader, Empresa Nacional Portuaria. Cuando el gobierno dice que va a convertir Puerto Cortés en el mejor puerto de Centroamérica o en el mejor puerto de América, esa persona que va a la Empresa Nacional Portuaria es nada más un tramitador de las empresas privadas que gravitan sobre la administración de los recursos de la portuaria, o realmente va a asumir el papel que debe tener como representante del Estado. Fondo Vial.
Recuerdo yo cuando crearon el Fondo Vial, ¿no? Ya desapareció. Ya desapareció. Ya desapareció, pero todavía hay nombrada una persona en el Fondo, No, ya no. en el Fondo Vial. Ya desapareció. Y ahora Inves es el poder. Ya Sotravi. Raúl, pero yo veo extraño, mira, en los datos que tiene el gobierno, incluso todavía hay una empresa que se llama Ferrocarril Nacional y hay una persona nombrada. Y Ferrocarril ya no existe en Honduras, o hay una línea todavía. Hay una línea de San Pedro Sula a la Lima. Pero ahora solo hay una. En algunos casos casi queda como uno testimonio, sí. testimonio de que alguna vez tuvimos. Debía ser estratégico hoy buscar una comunicación sobre ese tipo. El mundo está en ese Es sentido. impresionante en ese tema. En ese sentido orientado, nosotros no. Entonces ahí es donde hablamos de Eso de Hondutel, que lo la pasaste estrategia así. de desarrollo. ¿Cómo se cayó Hondutel? Cómo se cayó totalmente de ser la gran caja chica del gobierno. ¿Va? Entonces Antes de deberíamos Hondutel no estar- había fideicomisos. De eso deberíamos estar hablando. Si va a haber cambios de gabinete que sea en función de diagnóstico rápido que nos ha hecho el maestro Julio, porque eso es lo que Honduras necesita enderezar. Tenemos que empezar a ver hacia adelante. Hay lecciones aprendidas del pasado, pero no podemos seguir pensando en lo que pasó. Nosotros necesitamos reconciliar la familia hondureña, pero reconciliarla no para festejar la Navidad, sino para ponernos de acuerdo cómo enderezamos Hondutel, cómo enderezamos todo el tema de energía eléctrica. Porque esos son, si una persona me viene con una campaña presidencial a decir yo voy a ser buen diputado, yo voy a ser presidente, y no tiene idea de cómo va a enfrentar estos problemas, por favor. Y ese es el gran problema, no solo del partido de gobierno, sino de la oposición. Por eso es importante que se genere este diálogo político para poner en el tema de debate. Y están los insumos, como usted dice, ¿verdad? El INE, aunque hay información que muchos cuestionan, pero efectivamente tenemos información oficial que nos permite hablar con datos de cuáles son los problemas que Honduras tiene y poder entonces llegar a acuerdos. Y yo diría que para no enredarnos, acuerdos mínimos. Por ahora enfocarse en cuestiones claves, y sin duda el hecho de que estemos cuestionando al ministro de Educación y Salud no es gratuito, porque sin una idea de educación Honduras no va a tener la fuerza humana capacitada para generar los cambios económicos, y sin salud, ¿quién va a trabajar? Entonces, ahí se tienen que hacer cambios. Creo que un cambio fundamental es no seguir nombrando comisiones. Las comisiones ya demostraron que no resuelven la mayoría de los problemas. Entonces volvamos, necesitamos confianza, necesitamos una persona que conozca, ¿verdad? Pero en todo caso de la especialidad yo no estoy tan convencido si que conozca a fondo, pero por lo menos que tenga capacidades de gerencia, ¿ya? Capacidades de gerencia. Y ahí es entonces que hay un tema a resolver. En gran medida, los problemas de salud y educación no se resuelven porque ahí hay poderes fácticos, les dicen, ¿no? Hay estructuras que están por encima de las estructuras formales que son las que detentan el poder. Y ahí sí entra el tema de la corrupción, ¿verdad? Es decir, mientras no resolvamos esos problemas de salud, va a ser difícil que una persona bien intencionada pueda administrar estas instituciones. Bueno, Un banco estratégico. Yo estuve insistiendo por el hospital de escuela mucho tiempo, porque Sí, es una calamidad. es increíble. Es increíble. No, es una vergüenza. Sí. Una vergüenza. Realmente no es una institución tan grande. Y el hospital de escuela en atenciones no llega ni a lo que es un sésamo. Porque a veces en los sésamos todavía existe. Y no es el principal centro hospitalario. Solidaridad. A pesar del sacrificio, porque yo creo que las enfermeras y los médicos son personas muy abnegadas. Uno va, yo he tenido necesidades y uno ve el esfuerzo que ellos hacen. Es un problema de administración. Raúl, por ejemplo, mira, un dato exagerado que hay en el hospital de escuela es las personas accidentadas en motocicletas que llegan hoy en día. Que ese no era un dato que aparecía antes. Pero es que ahora mucha Pero la gente tiene proliferación de motocicletas hace que toda esa gente que tiene problemas, porque aquí, mira, aquí te dan una licencia para motocicleta independientemente de que te hagan una prueba de que sabes manejar o no va. Entonces, todas las imprudencias de carácter cultural que tenemos
van a agravar el sistema de Entonces salud. ahí se va usted que tránsito no funciona. Claro, uno a veces podría creer de que todo aquel que le dan una licencia de motocicleta o de vehículo debía tener un buen seguro, ¿va? Pero son gente pobre que a duras penas puede comprar una motocicleta como para que compre un seguro. Raúl, Banprovi a este momento es un banco importante en el país. Banprovi fue creado con estrategia. Fue creado para quebrar Banadesa. Pero Banadesa ha logrado, para tapar ha logrado sobrevivir por las deudas que tiene que ir cobrando, que Banprovi no las ha querido asumir. Pero mira, con todo lo que sea la estrategia de los famosos fideicomisos y todo, Banprovi debía ser un banco estratégico para el desarrollo de la producción y la vivienda. Nosotros, quieras o no, mira, aunque pues, no sea por problemas de rentabilidad, nosotros debemos devolver a la agricultura. Y no porque la agricultura nos va a proyectar al desarrollo del país. Ya sabemos que la estrategia de la agricultura está agotada como levantamiento, pero la agricultura nuestra le genera empleo a la gente rural que no ha podido todavía migrar. Sino que problema de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria propia que tiene toda la población. Pero no hay estrategias de eso. Uno no lo ve. Entonces, cuando hablábamos de que hay insumos en el país como para que grupos patronales o gremiales puedan adquirir compromiso con el Estado en una integración del gobierno, sí lo hay. O sea, señor, nosotros participamos dentro de este contexto, pero nada más como ser ministros, como ser directores o como ser presidente de un banco dentro de lo que diga el gobierno como tal, yo no creo que alguien se vaya a ir a quebrar. Aquí hay antecedentes, Raúl. ¿Cuál era la imagen que tenía la población hondureña de Osvaldo López Arellano? Había dado dos golpes de Estado, había hecho aquellas famosas elecciones estilo Honduras, promovió el diálogo nacional a partir de la guerra del 69, salió un gobierno de pacto, nunca se entendieron, dio golpe de Estado y hizo un gobierno reformista. Con buenos ministros. Se puso realmente ministros de primer nivel. Que no ¿Quién terminó hablando mal de López Arellano? No. Mire, todos decían que Honduras no había entrado a la vorágine de violencia que estaba toda Centroamérica por las reformas que había impulsado López. Murió y no nos dimos cuenta. López Arellano. O sea, murió ignorado López Arellano. Sí. Y ya eso era importante. Eso es importante. Ya eso era importante. Entonces, mira, nunca es tarde. Puso una línea aérea. Nunca es tarde para enderezar el país. Para enderezar el país. Por eso, el diálogo debió haber servido para eso. El diálogo debió haber tenido un segundo piso. Sí. Primero, el político, porque es donde hay que pararse. Y necesitaba resolver el problema político. Creo que no tuvo ni Y el segundo nivel del diálogo, que era más o menos pactar políticas de carácter social y políticas económicas, yo no creo que se va a poder dar. Y yo creo, Raúl, que nosotros tenemos la obligación como hondureños de decirle al representante de Naciones Unidas que si el diálogo fracasó, no es culpa de él, señor. Yo siento que usted anda como abrumado queriéndonos vender los éxitos del diálogo. Y todos sabemos que el diálogo fracasó, pero no por culpa suya. Usted era un buen conductor de ajustar las partes, un hombre de mucha tolerancia. El diálogo fracasó por la cultura que tienen hoy los nuevos políticos de Honduras, que tienen más apegos a sus prejuicios de carácter político e ideológico que el compromiso que pueden tener con los problemas del país. Entonces, nosotros fracasó el diálogo, pero el diálogo sigue siendo una alternativa del país, un diálogo más incluyente, un diálogo más alejado del centro, de la ideología del partido como tal, y acercarlo más a lo que Honduras ocupa en este momento. Sí, yo creo que sigue en deuda. ¿Y quiénes van a formar ese nuevo gabinete? Un momento antes está el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, don Jesús Mejía, quiere referirse a lo expresado esta mañana por mis invitados, don Julio Navarro. En vez de reducir pérdidas técnicas en el ENEN, estaba interesado en aumentar el volumen de votos del partido que pertenece. ¡Qué desgracia, Dios mío! Por si escuchó mal, ya le aclaró el maestro. Sí, don Jesús, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a Julio
al otro compañero que se encuentra ahí en estudio. La verdad, Raúl, que creo que es bueno informar a la población muchas veces las cosas que no saben. Siempre me ha dicho un amigo que quien no sabe es como el que no ve. Y ahí es donde uno tiene que intervenir y no a faltar respeto o a querer minimizar a la gente, sino que con las cosas que en realidad sí se hicieron. Yo entré en Lené el 14 de abril de 2016. Una empresa que bien o mal venía funcionando, bien o mal venía siendo subsidiada por el Estado históricamente. Absolutamente todos los años el Estado pagaba la deuda del ENE. Pero por los acuerdos con el Fondo Monetario se estableció que a partir del año 2016 el ENE no volvía a recibir dinero del Estado de esa forma. ¿Por qué lo hacen? Obviamente es para garantizar el orden dentro de la misma, para evitar que la gente siga tomando decisiones al margen del manejo financiero de lo que es una empresa sana. Para que se hagan una idea, encontré una empresa sin estados financieros, tuvimos que reconstruir absolutamente todo. Encontramos una empresa en la cual estaban ingresando la generación de generadores solares, generación que antes no existía y que suman al año 5.200 millones de lempiras. Me encontré con un nuevo contrato, una APP, que se la adjudicó a EH, que para informarle a don Julio Navarro, es la responsable de la reducción de pérdidas. Y si bien nosotros estamos presionando para que el cumplimiento de este contrato sea la cabalidad, y parte de ello es la intervención al sistema comercial que se hizo hace un par de semanas, en el cual se detectaron varias malas prácticas que afectaban al pueblo hondureño, y nosotros no lo podemos permitir, y es parte de nuestro trabajo. Cuando llegamos encontramos lugares como San Pedro Sula y sus alrededores que tenían apagones absolutamente todos los días de 8 horas por la falta de transformación. Hicimos procesos en debida forma y se adjudicaron, y el día de hoy la zona norte carece de estos problemas. Encontramos el litoral atlántico, donde se iba la luz desde el 2007-2008, 8 horas diarias, religiosamente. Y el día de hoy está resuelto el problema. Encontramos un proyecto Patuca totalmente parado. Le dimos frente, lo hemos sacado adelante, ya está construido el 100% de la represa, estamos trabajando con la línea de transmisión y la subestación, o sea que esperamos que ya para marzo esté el 100% del proyecto. Encontramos empresa con personal supernumerario, una ley general de la industria eléctrica diseñada de una forma que no consideraron aspectos de lo que es conformar una empresa para poder competir libremente en un mercado, y que querían hacer lo mismo que hicieron con Hondutel allá en el 2003-2004, que lo que dicen es burro amarrado con tigre suelto, abrir el mercado y dejar al ENE con todos esos PPAs por 20 años. Y todas estas cosas nos ha tocado venirlas ordenando en el camino, y es un trabajo de carpintería, de trabajo día a día, de ordenar, de hacer lo que se tiene que hacer, y no de contar votos, don Julio. Yo sé que la gente que pasa enamorada de Salvador Narrala como su persona se sienten adoloridos por esa pérdida electoral, pero no confundamos las cosas. Aquí estamos hablando de un tema delicado, el tema más importante del país el día de hoy, porque si no hay energía no hay productividad. Nosotros nos dedicamos al 100% de nuestro trabajo. Va, Julio, pregúntale. Ministro, ¿los PPA quién los aprobó? Disculpen. ¿Los PPA quién los aprobó? Se empieza a aprobar a partir del 70-2007 desde el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, y ahí en adelante viene la aprobación de PPAs de ese tipo. De ahí para acá no hubo más. Renovable. Ahora, ministro, con todo lo que usted me ha señalado, usted, todos los indicadores lo avalan para seguir siendo gerente. Mira, Julio, creo que hay que saber muchas más cosas que simplemente indicadores. Hay que ver cuál es el entorno que llevan esos indicadores.
qué cosas son problemas netamente del ENE y qué problemas son externos al ENE. O sea, es importante también tener claro eso. ¿Sabía usted, don Julio, que cuando el Congreso Nacional aprueba una ley y pone incentivos, qué le dice la lógica a usted? ¿Que el incentivo lo pague la ley del pueblo hondureño o que el incentivo lo pague el Estado, que es una política de Estado? Pregunto yo nada más. A mí la lógica me dice que yo tengo una empresa y el Estado va a dar un incentivo, mientras yo voy a hacer lo que sea lo más rentable para mí. Y lo que es el incentivo ya es una política de Estado, la cual el Estado debería hacer frente. Entonces, son como conceptos que tenemos que tener claros que van a impactar en algún lado. No es posible que venga el Congreso Nacional y empiece a aprobar incentivos para afectar el bolsillo de la población. No tiene sentido eso. Todo debe tener una partida presupuestaria. Entonces, son cosas conceptuales, estructurales, que debemos de comprender que se deben de cambiar. Ya en los tiempos de ahora han cambiado mucho. Creo que ahora somos más exigentes, no solo en la calidad del servicio, sino que la manera como se manejan los bienes del Estado. Entonces, nuevamente, don Julio, es importante informarnos antes de emitir una opinión. Yo comprendo nuevamente que hay un malestar político, pero tenemos que aprender a separar las cosas que dañan a toda la población. El tema de energía se ha desde hace muchos días. No lo politicen, hagan a un lado. Manejémoslo de una forma técnica, de una forma ordenada, que esto nos va a beneficiar a todos al final. El venir a confrontar, como usted dice, si tiene que seguir o no tiene que seguir, el presidente lo sabe. Si no ha hecho un trabajo que lo satisfaga a él, ahí está la CIA y él puede poner a quien él quiera. Yo simplemente llamo, Julio, por la aseveración que usted hizo, que me parece que es injusta, aparte que es irrespetuosa y no le debe responder de la misma forma. Simplemente quiero informar por los hondureños que si se ha hecho algo. No, pero ¿estuvo contando actas usted o no? Hace un año, este tiempo, ¿qué estaba haciendo? No conté actas nunca. Yo lo miraba en los medios, que usted era el que exponía y todo. Por eso es que habla así. Entender, don Julio Navarro, el resultado de una elección que ponerse a contar actas. Yo nunca conté actas. Y si usted mira mis intervenciones, simplemente llamé la atención del pueblo hondureño que no se fueran a dejar engañar como lo hicieron en el año 2005, cuando Manuel Zelaya Rosales llegó al poder a través de la presión y el robo de unas elecciones. Entonces, nuevamente, si va a hacer un comentario, Julio, hágalo de forma justa y correcta, no sea injusto. En realidad, mire, en este país, usted y yo no vamos a morir, estoy seguro. Vamos a vivir toda nuestra vida en él. Trabajemos para sacarlo adelante. Confrontarnos nunca nos va a llevar a algo. Bien, gracias al gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, don Jesús Mejía. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, se habla de que miembros de la sociedad civil y de posiblemente de otros partidos políticos podrían ser llamados al gabinete. ¿Qué piensas de eso? Voy a anclarme en las últimas frases del maestro Julio. Creo que si alguien está conversando con el presidente para asumir un cargo y la discusión no gira en torno a este enfoque que nosotros les hemos dado, obviamente usted puede encontrar en el partido de gobierno, aún en los partidos de oposición y por qué no en sociedad civil, personas que quieran figurar como ministros. Sí puede encontrar, pero no tengo la menor duda de que no habrá que esperar mucho para que fracasen. Yo creo que el tema de fondo no es buscar con los ojos vendados y la luz apagada lo que se requiere una gran capacidad y una gran visión de país
Entonces, yo vivo en eso de los rumores, que fulano, que sutano, que mengano, y ya esto forma parte de nuestra cultura o incultura política, que nada abona al buen funcionamiento de la política. Pero, insisto, yo creo que el tema de fondo es iniciar este diálogo. Creo que fue un error. Por ejemplo, se dijo, es que las cosas políticas tienen que discutirlas las políticas. Sí, los problemas de la democracia también me interesan a mí. Claro. El problema de que hay un fraude electoral y no se pueda comprobar si efectivamente hubo o no fraude electoral, es un problema que afecta. Bueno, tenemos muertos a raíz de eso, y no solo muertos, la situación difícil que nosotros vivimos. Es decir, la democracia y los asuntos de la democracia son un problema de la ciudadanía. Y no los podemos dejar solo en manos de los que son precisamente responsables de haber creado esa crisis. Entonces, yo creo que hay que, algo que vale la pena este debate de recambio del gabinete, es precisamente por ese enfoque. Y finalmente, porque yo también quiero sumarme a este debate, efectivamente, quien más sabe es el gobierno. Siempre es así, y siempre ha sido así, en finanzas. Y más sabe en gran medida porque hemos tenido problemas de acceso a la información. Ha habido una política y este gobierno en ese sentido ha retrocedido. Ahí tenemos la ley de secretos que nos impide acceder a toda la información para nosotros opinar. Pero independientemente de si somos ignorantes o no, quienes pagan la fiesta somos nosotros. Nosotros somos los que estamos pagando los errores en la ENE. Y que no me vengan con el cuento de que esto se mejoró, porque a pesar de que una parte se ha privatizado con Energía Honduras, el servicio de Energía Honduras es insatisfactorio. Y uno, desde esta lejanía, desde la ignorancia, ve que en gran medida Energía Honduras no ha podido hacer todo lo que dice su contrato porque el mismo gobierno se encarga de ponerle trabas. Hay que decirlo también. Es decir, una empresa que llega al país, pero la burocracia, el tema de todo el tema de aduanas, eso ha afectado la planificación de esa empresa. Entonces, y todo eso es responsabilidad del gobierno. Los intereses de algunos funcionarios. Intereses de unos funcionarios. Entonces eso es lo lamentable, ¿verdad? Que uno no puede decir con datos dónde ha estado las dificultades de esa empresa, porque es el gobierno que lo sabe. Pero uno es el que está pagando las consecuencias de eso. ¿Sus conclusiones cuáles son? ¿Qué visualiza hacia el próximo gabinete de gobierno y el próximo año? Yo lamentablemente para mí Honduras se mueve en una situación de total incertidumbre. La opción no es para mejorar. La opción es más caos, más crisis política, si el presidente no se da cuenta. Aquí los tres de alguna u otra manera hemos coincidido de que se puede cambiar de rumbo el país, pero eso requiere visión de estadista, compromiso con el país y una gran capacidad de diálogo, cosas que hasta ahora no hemos visto. Gracias. Don Julio, Raúl, un poco para aclarar, porque no quedó en cuestiones personales, ¿va? El problema del ENE puede ser problema de conceptos, puede ser de variables independientes, variables intervinientes, de multilateralidad institucional, pero lo cierto es que todos los conceptos y todas variables van a dar al consumidor en una factura de electricidad que está golpeando a la población de clase media, está golpeando, y también a los emprendedores y a sectores empresariales que les quita capacidad de competitividad. Yo creo que el país está viviendo momentos difíciles, situaciones totalmente inéditas. Ningún presidente de la República, ningún gobierno había pasado la situación en que estamos, porque también ningún partido político había estado 9 años y más en el gobierno. Las esperanzas del pueblo se renovaban cada 4 años o se ratificaban cada 4 años, pero nunca después de esas fechas. No tenemos cultura para tolerar todas estas cosas y esto ha agravado. Yo creo que el presidente ha dicho que va a renovar su gabinete, pero ya Díaz lo está diciendo.
puede hacer que el presidente esté esperando que la gente se olvide de que lo iba a renovar y no lo va a renovar. Presidente, mire, en la política hay momentos concretos que pueden ayudar, pero si esos momentos se dejan desaparecer, pueden también afectar la poca estabilidad política que tenemos y por sobre todo la credibilidad que pueda tener un gobernante. Yo creo que se puede pegar un golpe de timón en Honduras, pero bajo otra cultura política, no de la cultura de invisibilizar a algunos, de sospechar de otros, sino que ir a buscar hasta los más rebeldes políticamente que hay en el país para poder pactar acciones de gobierno que vayan en beneficio del país y no particularmente en un beneficio electoral para un partido. ¿Más rebelde es Mel Zelaya? Claro, yo creo que Mel es de los rebeldes, o sea, en Libre hay gente en una posición muy rebelde a las cosas que han venido pasando en los últimos años, pero ahí hay gente también que es hondureño, que son patriotas, que creen que el deterioro económico y social del país, la población hondureña no se lo merece. Bien, gracias, don Julio. Mucho gusto. Es un gusto. Bien, gracias a ustedes por haber permitido que ingresáramos a sus hogares. Los invito a seguir con nosotros aquí en Canal 11. Buen día.